¿Estás lista?, preguntó la madre, sin mirarla. Isabela no respondió. No podía. Su garganta estaba llena de piedras. Cada respiración le dolía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y luego lo hubiera dejado allí, para que sangrara en silencio. Tu padre ya está afuera. El hombre viene a recogerte. La voz de su madre era plana, como un río seco en invierno. No llores. No hagas escándalo. No nos humilles más. Isabela cerró los ojos. Y entonces, por primera vez en semanas, el recuerdo la golpeó con la fuerza de un trueno. Era el mes de mayo. El cuerpo le dolía como si lo hubieran partido por la mitad. Sangraba. Gritaba. Pero nadie venía. Solo el frío del suelo de tierra y el eco de su propia desesperación. El médico dijo que era un aborto espontáneo. Pero su padre, con la cara roja de ira, la miró como si hubiera cometido un crimen. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes fallarle a la familia? Eres una maldición. Y su madre, con voz de cuchillo, susurró: si no puedes tener hijos, no sirves para nada. Ahora, un año después, la habían condenado sin juicio. Sin compasión. Solo con un susurro, estéril. La puerta se abrió. Un hombre alto, con el rostro cubierto por el polvo de la carretera y una capa de cuero raída, entró sin saludar. Era don Mateo, el intermediario. No tenía mirada. Solo manos que movían dinero. 30,000 pesos, dijo, extendiendo un fajo de billetes sucios. Y una cabra viva. El hijo del jefe de la ciudad quiere esposa. No importa si es estéril. Ella sirve para limpiar, cocinar y no molestar. Isabela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No era una persona. Era un objeto. Un bien de intercambio. Como una olla rota que se reemplaza por otra más barata. ¿Y si no quiero ir?, murmuró, tan bajo que apenas se oyó. Su madre se volvió. Y entonces, por primera vez, la miró. No con odio. No con ira. Con algo peor, con resignación. ¿Quieres que tu padre se muera de hambre? ¿Que tu hermano pequeño vaya a la ciudad a mendigar? ¿O que te llevemos al río y te dejemos allí, como hicieron con la hija de la viuda el año pasado? Isabela tragó saliva. No había respuesta. Solo el viento, que entraba por las grietas y llevaba consigo el olor de la desesperanza. Entonces, dijo la madre, y su voz se quebró por un instante, apenas un suspiro: ve con él. No vuelvas. No escribas. No pidas perdón. Porque ya no eres nuestra hija. Un sollozo se escapó de su pecho. No fue fuerte. No fue desesperado. Fue el sonido de un alma que se despedía de sí misma. El hombre la tomó del brazo. No con violencia. Con indiferencia. Como si levantara una bolsa de harina. Vamos, dijo, y su voz era tan seca como el viento en la montaña. Isabela dio un paso. Luego otro. Su mirada se clavó en la ventana de su cuarto. Allí, colgada de un clavo, estaba la muñeca de trapo que le hizo su abuela antes de morir. La única cosa que la amó sin condiciones. La única cosa que no la juzgó por lo que no tenía. Se detuvo. Un segundo. Tal vez una eternidad. Y entonces, sin mirar atrás, sin decir una palabra, caminó hacia la puerta. Fuera, el cielo estaba gris. Pero en el horizonte, entre las nubes, una luz fina, casi invisible, se colaba como una promesa. No sabía que esa luz la esperaba en la montaña. No sabía que ese hombre, el que la llevaba en silencio, no era su dueño. Era su salvador. Y aún no lo sabía. Pero el viento, el viejo viento de las montañas, ya lo sabía. Y susurraba, entre las rocas, entre los pinos, entre los sueños que nadie creía posibles: a casa de tu nuevo dueño. No soy una cosa, susurró ella, como si hablara consigo misma. Como si ya no creyera que alguien la escuchara. En esta tierra, respondió él, sin volverse, las mujeres que no pueden tener hijos, no son mujeres.
son carga. Y la carga se vende. O se entierra. Isabela sintió como algo dentro de ella se rompía. No fue un grito. No fue un llanto. Fue el silencio más profundo que jamás había existido. El silencio de una alma que ya no espera respuesta. Caminaron horas. La niebla se cerró como un velo sobre el valle. Las montañas se volvieron sombras gigantes, y el sol, ya oculto, dejó solo el frío. Ella empezó a temblar. No por el clima. Por el miedo. Porque no sabía qué esperaba allí. Solo sabía que no era un hogar. Era una jaula con otra puerta. Al atardecer, cuando las estrellas empezaron a perforar el cielo como agujas de hielo, llegaron a un cruce de caminos. Don Mateo se detuvo. Tiró la cabra al suelo. La ató a un árbol seco. Luego sacó un paquete envuelto en tela, lo dejó a los pies de Isabela. Aquí tienes. Ropa. Pan. Agua. No necesitas más. ¿Y él? Preguntó ella, con voz de niño perdido en la oscuridad. ¿Quién es? Efraín. El loco de la montaña. Vive solo. Nadie lo visita. Nadie lo quiere. Pero es fuerte. No te tocará. No te gritará. No te mirará como los otros. Eso es lo único bueno que puedes decir de él. Isabela miró el paquete. El pan estaba seco. El agua, casi fría. Y la ropa, era de una mujer muerta. Lo sabía por el olor. Un olor a luto. A sudor. A desesperanza. ¿Y si no quiero quedarme con él? Don Mateo se volvió. Por primera vez, la miró a los ojos. Y en ellos, no hubo crueldad. No hubo indiferencia. Hubo pena. Niña, dijo, con una voz que no era la suya, tú ya no tienes derecho a elegir. Tu familia te vendió. Y yo solo soy el que lleva la mercancía. No soy malo. Solo, soy el que cumple. Se dio la vuelta. Se alejó. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Isabela lo vio desaparecer entre la niebla. Y entonces, por primera vez, cayó de rodillas. No por dolor. No por cansancio. Porque el mundo se había desvanecido. Y ella ya no sabía quién era. La cabra la miraba. Inmóvil. Silenciosa. Como si también supiera que no había vuelta atrás. La noche llegó como un lobo hambriento. Y entonces, entre las sombras, entre los pinos que crujían como huesos viejos, apareció él. No fue un paso. No fue un ruido. Fue como si la montaña lo hubiera escupido. Un hombre alto, con barba larga y gris, cubierto por una capa de pieles, caminaba sin hacer ruido. Tenía los ojos hundidos, como pozos sin fondo. Y en la mano, llevaba una linterna de aceite que apenas iluminaba sus pies. No dijo nada. Solo se detuvo a 3 pasos de ella. La miró. Y entonces, lentamente, se arrodilló. No para tocarla. No para hablarle. Sino para dejar frente a ella, en la tierra fría, una manta de lana gruesa. Y junto a ella, una taza de caldo humeante. Con un pequeño trozo de pan. Y una flor. Una sola. Blanca. De las que crecen solo en las cumbres más altas. Isabela lo miró. Con miedo. Con desconfianza. Con el corazón a punto de explotar. ¿Quién eres? Susurró. Él no respondió. Solo levantó la mano. Y con el dedo índice, trazó en el aire, como si escribiera con la luz de la luna, no te tocaré. Luego, se levantó. Se alejó. Sin volver la vista. Y dejó la puerta de la cabana abierta. No la cerró. No la bloqueó. No la amenazó. Solo la dejó. Como si supiera que el miedo no se vence con fuerza, sino con espacio. Isabela se quedó allí,
con la taza de caldo aún caliente, con la flor blanca entre sus dedos, con la manta que olía a montaña y a lluvia y a soledad. Miró la puerta. Y luego, lentamente, se arrastró hasta ella. Entró. La cabana era pequeña. Sola. Fría. Llena de sombras. Pero no olía a odio. Olfateaba a alguien que había sufrido. En la pared, colgaba un diario. Con la cubierta de cuero agrietado. Y sobre la mesa, un pequeño reloj de arena, que no se volvía a invertir. Alguien lo había roto. Y lo había dejado así. Isabela se sentó en el suelo. Con la flor en la mano. Con el caldo frío en la taza. Con la manta sobre sus hombros. Y miró hacia la ventana. Fuera, la luna brillaba como un ojo que no parpadeaba. Y en el silencio, en ese silencio que no era vacío, solo había una pregunta que la montaña le susurraba, como si hubiera estado esperando 1000 años para decírsela: ¿vas a quedarte, o vas a morir aquí? Y ella, sin saberlo, ya estaba eligiendo. Porque no cerró la puerta. Y no se atrevió a encender la lámpara. Solo se acurrucó. Con la flor. Con la manta. Con el eco de un hombre que no hablaba, pero que, sin palabras, le había dicho: estás a salvo. Y por primera vez, desde que la vendieron, Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Pero el miedo no se iba. Solo se escondía. Y en la oscuridad, algo se movió. Una sombra. En el rincón. Una figura. ¿Era él? ¿O era el pasado, que no la dejaba en paz? No lo sabía. No había luz. Solo la luna, pálida y fría, que se colaba por la ventana rota, pintando rayas de plata sobre el suelo polvoriento. Y allí, en el rincón más oscuro, algo se movió. Un suspiro. Tan leve que ella creyó que era su propio corazón, latiendo demasiado fuerte. ¿Quién está ahí?, preguntó, con voz quebrada, como si temiera que el sonido la rompiera aún más. Ninguna respuesta. Solo el crujido de una manta al moverse. El chirrido de una tabla bajo un pie descalzo. Y luego, una sombra. Alta. Silenciosa. Con los ojos que brillaban como los de un animal herido. Efraín. No avanzó. No habló. Solo se quedó allí, inmóvil, como si temiera que un solo paso la hiciera desaparecer. Isabela apretó la flor con más fuerza. Sus dedos temblaban. No por miedo a él. Por miedo a lo que podría pasar si él sí hablaba. ¿Vas a matarme?, murmuró, sin mirarlo. ¿O vas a dejarme morir de hambre? ¿O vas a hacerme lo mismo que ellos? Silencio. Luego, un sonido. No una palabra. No un grito. Una respiración. Profunda. Lento. Como si estuviera contando los latidos de ella. Y entonces, lentamente, como si cada movimiento fuera un juramento, Efraín se arrodilló. No frente a ella. No cerca. Sino al otro lado de la habitación, donde la luz de la luna apenas llegaba. Y comenzó a desvestirse. Con lentitud. Con precisión. Como si fuera un ritual. Quitó la capa de pieles. La dejó sobre una silla. Luego, la camisa. La ropa interior. Hasta quedarse solo con un pantalón viejo, raído, manchado de tierra y sangre seca. Isabela no entendía. Su corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se desnudaba? Por casualidad, entonces, él se levantó. Y caminó hacia la pared. Con las manos, tiró de una cuerda. Y una puerta secreta, oculta tras una estantería de libros polvorientos, se abrió. Dentro había una cama. Pequeña. Sencilla. Con una sábana limpia. Y una almohada. Y sobre ella, una flor idéntica a la que ella tenía en la mano. Efraín se volvió. La miró. Y entonces, por primera vez, hizo algo que nadie había hecho en años.
Levantó la mano. Y con el dedo índice, trazó en el aire, como si escribiera con la luz de la luna, duerme aquí. Y luego, sin esperar respuesta, sin mirarla, sin tocarla, se volvió. Y entró en la otra habitación. Cerró la puerta. Con suavidad. Como si temiera despertar un sueño que no debía ser interrumpido. Isabela se quedó inmóvil. El silencio era tan denso que podía tocarlo. Miró la cama. La sábana limpia. La flor. Y luego, lentamente, miró su propia ropa, la blusa rota, los pies llenos de heridas, las manos que ya no recordaban cómo ser cuidadas. Se levantó. Sin pensar. Sin temor. Como si el cuerpo supiera algo que la mente no se atrevía a creer. Camino hasta la cama. Se sentó. Tocó la sábana. Fría. Limpia. Como si alguien la hubiera lavado, con cuidado. Y entonces, sin darse cuenta, una lágrima cayó. Sobre la tela. No fue un llanto. Fue una rendición. Una rendición al hecho de que, por primera vez en su vida, alguien la había tratado como si mereciera un lugar donde dormir. Se acostó. La manta se deslizó por sus hombros. La flor, aún en su mano, se deslizó sobre el pecho. Y cerró los ojos. No durmió. No podía. Pero el silencio ya no era un enemigo. Era un abrazo. Y en la otra habitación, Efraín estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, los ojos abiertos, la mirada perdida en la oscuridad. En sus manos, una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro, una carta. La última que su esposa le escribió, antes de morir. Si algún día llega una niña como tú, no la toques. No la hables. No la juzgues. Solo déjala respirar. Porque el dolor no se cura con palabras. Se cura con espacio. Y con el silencio que dice, estás a salvo. Y si ella lo entiende, entonces, tal vez, tú también. Efraín cerró la caja. Apoyó la frente en las rodillas. Y por primera vez en 15 años, lloró. No en gritos. No en sollozos. Solo en lágrimas silenciosas. Como si estuviera llorando por ella. Por él. Por el tiempo perdido. Por el amor que nunca supo cómo dar. Y fuera, la luna se deslizó por la ventana. Y por un instante, iluminó la flor blanca sobre el pecho de Isabela. Y la sombra de Efraín, en la pared de la otra habitación. Ambas, tan cerca. Tan lejos. Tan heridas. Y en ese momento, el reloj de arena quebrado, que yacía sobre la mesa, como si fuera un monumento al tiempo detenido, se movió. Una sola granilla de arena. Cayó. Del lado de arriba, al de abajo. Y en la cabana, en el silencio más profundo que jamás se había escuchado, algo cambió. No era el tiempo. No era la noche. Era ella. Porque, por primera vez, Isabela no pensó en huir. Pensó en quedarse. Y eso, era más aterrador que cualquier amenaza. Porque si se quedaba, significaba que creía. Y si creía, entonces, el dolor no era eterno. Y el amor, podía existir. Pero en la oscuridad, más allá de la montaña, donde el viento no llegaba, una luz se encendió. Una linterna. Y luego, otra. Y otra. Y el eco de pasos, se acercaban. Tableros. Empresas. Sin hablar. Como si supieran, que la mujer que vendieron, ya no estaba sola. Y que alguien, había decidido no dejarla ir. ¿Quiénes eran? ¿La familia? ¿El jefe de la ciudad? ¿O alguien más? El reloj de arena, no se volvía. Pero ahora, una sola granilla había caído. Y en la habitación, Isabela, con los ojos aún cerrados, susurró, sin saber que él la escuchaba, gracias, por no hacerme daño. Y en la otra habitación, Efraín, con los ojos llenos de lágrimas, susurró también, no te lo merecías. Y el viento,
el viejo viento de la montaña, los escuchó. Amaneció con el frío clavado en los huesos, pero no se movió. Se quedó allí, sobre la cama limpia, con la manta hasta el mentón, la flor blanca aún en su pecho, como una reliquia. La puerta entre las dos habitaciones estaba entreabierta. No la había cerrado. Él tampoco la había cerrado. Era una invitación. O una trampa. Y entonces, un sonido. Un crujido. Una respiración. Una taza que se apoya sobre la mesa. Isabela no se movió. No abrió los ojos. Pero escuchó. Toma. La voz era baja. Raspada. Como si la palabra hubiera sido arrancada de una garganta que no recordaba cómo hablar. Es caldo. De raíces. Te curará el estómago. Efraín estaba en la puerta. Con la taza en la mano. Sin mirarla. Como si temiera que su mirada la rompiera. Isabela no respondió. Solo cerró más fuerte los ojos. Como si el silencio pudiera protegerla. Él no insistió. Dejó la taza sobre la mesa. Y se alejó. Pero no se fue. Se sentó en el suelo, junto a la chimenea fría, con las manos sobre las rodillas, la cabeza baja. Como si estuviera rezando. Como si estuviera esperando que ella lo matara. Isabela abrió los ojos. La taza humeaba. El olor era dulce. Como tierra después de la lluvia. Como el recuerdo de algo que nunca tuvo. Se sentó. Tomó la taza. La sostuvo entre las manos. Como si fuera un bebé. Y entonces, dijo, ¿por qué no me dejaste morir? Él no se movió. No levantó la cabeza. Pero su respiración se detuvo. Por un segundo. Tal vez dos. Luego, una voz. No la voz de un hombre. La voz de un alma que llevaba 15 años enterrada. ¿Por qué? Yo también me dejé morir. Y cuando te vi, no vi a una estéril. Vi a una niña que no tenía a nadie que la llamara por su nombre. Isabela sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. No fue un llanto. Fue un abismo que se abría en su pecho, y de él salía algo que no sabía que aún existía. El deseo de ser vista. ¿Cómo sabes que no soy estéril? Preguntó, con voz tan débil que apenas se oyó. Él se volvió. Por primera vez, la miró. No con compasión. No con lástima. Con reconocimiento. Porque, cuando la vi por primera vez, en el mercado, estabas agachada, recogiendo hojas caídas, no por hambre. Porque las querías. Porque eran hermosas. Una mujer que no puede tener hijos, no se detiene a recoger flores. Solo se queda sentada, esperando que la entierren. Isabela bajó la mirada. La taza temblaba en sus manos. No por el calor. Porque él había visto algo que nadie más había visto. No su cuerpo. No su fallo. Su alma. ¿Y si lo soy? Murmuró. ¿Y si nunca podré tener un hijo? ¿Qué harás entonces? Efraín se levantó. Caminó hasta ella. No hasta la cama. No hasta ella. Sino hasta el rincón donde estaba el reloj. De arena. Lo tomó. Lo levantó. Y lo miró. Este reloj, mi esposa lo dejó así, cuando murió en el parto. Dijo que el tiempo no se volvía para nadie. Pero ella también decía que algunas cosas nacen en el silencio. No en el grito. No en el deseo. Sino en la espera. Colocó el reloj sobre la mesa. Junto a la taza. Junto a la flor. Yo no te salvé porque necesitaba un hijo. No te salvé porque te compadecí. Te salvé porque tú no te rindiste. Aunque te vendieron. Aunque te callaron. Aunque te dijeron que no valías, tú seguiste respirando. Y eso es más fuerte que cualquier útero. Isabela no lloró. No gritó. No se desplomó.
solo, apoyó la frente sobre la taza. Y dejó que las lágrimas cayeran dentro del caldo. Como si el líquido pudiera beber su dolor. Y entonces, Efraín hizo algo que nadie había hecho en su vida. Se sentó. Al lado de ella. No cerca. No demasiado. Solo, al lado. Y extendió la mano. No para tocarla. No para abrazarla. Sino para dejar, sobre la mesa, una pequeña caja de madera. Con una sola palabra grabada en el borde, Isabela. Tu nombre, lo escribí anoche. En el diario. No lo dije, porque no quería que te asustaras. Pero, si quieres que lo diga, ya lo dije. Isabela levantó la cabeza. Sus ojos, hinchados, llenos de lágrimas, miraron la caja. Miraron el nombre. Miraron a él. Y entonces, por primera vez, ella habló. ¿Qué pasa si me quedo? ¿Y si no me voy? Efraín no respondió. No con palabras. No con gestos. Solo levantó la mano. Y con el dedo, trazó en el aire, una vez más, te espero. Y entonces, un golpe. Fuerte. Sordo. Como si alguien hubiera pateado la puerta. Ambos se inmovilizaron. El silencio se rompió. No por el viento. No por el fuego. Por ellos. Pasos. Muchos. Rápido. En la niebla. En el sendero. Acercándose. Isabela miró a Efraín. Con miedo. Con esperanza. Con un susurro que apenas salió de sus labios, ¿son ellos? Efraín se levantó. Sin decir nada. Sin mirarla. Fue hacia la pared. Tomó una vieja escopeta. La limpió con la manga. La cargó. Y luego, miró a Isabela. No con amenaza. No con furia. Con una mirada que decía, no te moveré. Pero no te dejaré ir. Y entonces, la puerta se abrió. De un solo golpe. La niebla entró como un fantasma. Y allí, en el umbral, 7 hombres. Con caras duras. Con ojos vacíos. Con una sola palabra en la boca, entrégalo. Uno de ellos, el más alto, con una cruz de plata en el cuello y una camisa de seda manchada de sangre seca, sonrió. Y dijo, no te preocupes, Efraín. No vamos a matarte. Vamos a llevarla de vuelta, a su lugar. Donde las mujeres que no pueden tener hijos, deben morir o volver a hacer cosas. Isabela se levantó. Con las manos temblando. Con el corazón en la garganta. Pero, no retrocedió. Efraín apuntó la escopeta. No a ellos. No a la puerta. A su propia cabeza. Y dijo, por primera vez, con una voz que era un trueno que había estado durmiendo por 15 años, si tocan a Isabela, yo me mato. Y tú nunca sabrás, si ella estaba, o no, embarazada. El silencio cayó como una losa. Los hombres se miraron. Sin entender. Pero Isabella, su cuerpo se tensó. Sus ojos se ampliaron. Y una palabra, tan suave como una hoja que cae, salía de sus labios, sin que ella supiera que la decía, embarazada. Y en el aire, el reloj de arena, volvió a moverse. Otra granilla. Cayó. Del lado de arriba, al de abajo. Y en la cabana, en el silencio que ya no era silencio, algo había nacido. No un hijo. No un milagro. No una promesa. Una verdad. Y esa verdad era más fuerte que cualquier ley. Que cualquier tradición. Que cualquier maldición. Porque si ella estaba embarazada, entonces, todo lo que habían creído, todo lo que habían vendido, todo lo que habían matado, había sido una mentira. Y la mentira, nunca sobrevive a la verdad, cuando alguien la grita. Y ella, ya no tenía miedo de gritar. Solo de perderlo. A él. A la cabana. Al silencio que la curó.
y mientras los hombres se acercaban, con las manos en los cinturones, con los ojos llenos de odio. Isabela, con las manos sobre su vientre, miró a Efraín. Y dijo, por primera vez, con toda su voz, con toda su alma, sí. Estoy embarazada. Y si me matan, él también morirá. ¿Y tú, qué vas a decirle a tu Dios, cuando le preguntes, ¿por qué dejaste que esto pasara? El hombre de la cruz se detuvo. Y por primera vez, no sonrió. Porque sabía, en lo más profundo de su alma, que algo había cambiado. Y que, por primera vez en mucho tiempo, la montaña no estaba sola. Y que los hombres se quedaron inmóviles. 7. Con las manos aún cerca de los cuchillos, de los fusiles, de las cadenas que llevaban escondidas bajo las capas. Pero sus ojos ya no miraban a una mujer que había sido vendida. Miraban a una madre. A una que no tenía miedo de decir la verdad. El hombre de la cruz, el jefe de la aldea, el que había firmado la orden de entrega, bajó la vista. No por humildad. Porque, por un instante, recordó a su hija. La que murió con 3 años de fiebre. La que nunca supo que él la había dejado morir por no gastar el dinero en un médico. La que nunca supo que él la amaba, pero más que eso, le tenía miedo. Miedo a la culpa. Miedo a la vulnerabilidad. Y por eso, había aprendido a matar lo que no podía controlar. ¿Embarazada? Repitió, como si la palabra le quemara la lengua. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Quién te lo dijo? Isabela no respondió. No por cobardía. Porque no tenía palabras para explicar lo que sentía. Lo que sabía. No con la mente. Con el cuerpo. Con el calor que ahora, por primera vez, la recorría desde el vientre hasta la garganta. Como si una flor se abriera dentro de ella, y no fuera de sangre, sino de luz. Efraín no movió la escopeta. No la bajó. No la apuntó a ellos. La apuntó a su propia sien. Y dijo, con una voz que no era la suya, sino la de un hombre que había muerto y resucitado, porque ella lo sabe. Y tú, no tienes derecho a dudar de lo que siente una mujer. Nadie lo tiene. Viértalo. Ni tu Dios. Ni tu ley. El hombre de la cruz tragó saliva. Sus hombres se miraron. Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron los puños. Uno, más joven, con el rostro cubierto de acné y los ojos llenos de pánico, susurró, pero, si no puede tener hijos, ¿cómo puede estar embarazada? Efraín sonrió. No una sonrisa de alegría. Una sonrisa de verdad. La primera en 15 años. ¿Por qué? Nunca fue estéril. Fue violada. Y luego, envenenada. Con hierbas que te dan dolor, y no te dejan tener hijos. Y tu padre, la mandó a la montaña, para que muriera en silencio. Y yo, la encontré. Y la curé. Un silencio aún más profundo. Como si el aire se hubiera vuelto de hielo. El hombre de la cruz retrocedió un paso. Como si Efraín acabara de revelar un secreto que no debía oírse. Un secreto que lo hacía culpable. Mientes. Gritó, pero su voz temblaba. Ella no puede estar embarazada. Es imposible. No puede haber sido tratada aquí. No hay médicos. No hay hierbas que. Yo soy el médico. Efraín no gritó. No tengo título. No tengo libros. Pero sé lo que las plantas curan. Y sé lo que el corazón necesita. Y ella, ella ha bebido mi té de raíz de él conducirá. Cada día. Desde que llegó. Y el día que la encontré, estaba tan débil, que su útero estaba cerrado por el miedo. No por enfermedad. Por desesperanza. Y hoy, el miedo se fue. Y el útero, se abrió. Como una flor que vuelve a crecer, después de la tormenta. Isabela se puso de pie. Sin apoyarse. Sin temblar. Con las manos sobre el vientre. Con los ojos brillantes, no de lágrimas,
sino de certeza. ¿Quieren ver?, preguntó, con una voz tan suave que parecía una canción de cuna. ¿Quieren ver cómo mi cuerpo no es una mentira? ¿Quieren ver cómo mi hijo no es un error? Dio un paso hacia ellos. Sin miedo. Sin vergüenza. Con la manta aún sobre los hombros. Con los pies descalzos. Con la flor blanca aún en su cabello. Tocadme. Tocad mi vientre. No con violencia. Con las manos, como si fuera algo sagrado. Porque lo es. No por lo que dicen los libros, sino por lo que siento. Aquí hay vida. Y no la matarán. No con vuestros cuchillos. No con vuestras leyes. No con vuestra mentira. El hombre de la cruz miró a sus hombres. Buscaba apoyo. Buscaba orden. Buscaba un signo de que esto era un error. Pero ninguno habló. Ninguno lo miró. Uno de ellos, el más viejo, con el rostro marcado por el sol y la guerra, bajó la cabeza. Yo tuve una hija, que no pudo tener hijos. Mi mujer la mató con un cuchillo, porque decía que era un escándalo. Yo no la detuve. Ahora, me despierto cada noche, y la lloro. Y si esta mujer es lo que dice, entonces, yo no la tocaré. El silencio se volvió una pared. Una pared que se derrumbaba. Con cada respiración. Con cada mirada. Con cada lágrima que nadie lloraba, pero todos sentían. Efraín bajó la escopeta. La dejó caer al suelo. Con un sonido seco. Como un corazón que deja de latir, y luego vuelve a hacerlo. Y entonces, Isabela dio un paso más. Y se acercó al hombre de la cruz. Tan cerca que pudo sentir su aliento. Su miedo. Su culpa. ¿Sabes qué es lo más duro?, preguntó, con una voz que no era de ira. Era no tener a nadie que me dijera que valía algo. Que no era un error. Que no era una carga. Y tú me vendiste. Pero, yo no te odio. Porque tú también eras una víctima. De una ley que no te enseñó a amar. Solo temer. El hombre de la cruz se desplomó. No de rodillas. No de forma teatral. Sino como un árbol que ha sido cortado por dentro. Cayó. Y lloró. Sin sonido. Sin vergüenza. Con la cara en las manos. Con las rodillas en la tierra. Con la cruz de plata caída sobre su pecho. Y entonces, el más joven, el que había susurrado antes, caminó hasta Isabela. Se arrodilló. No para atacarla. Para ofrecerle algo, una bolsa de cuero. Dentro de una raíz. Una flor. Y una hoja escrita a mano. Con una sola frase: la hierba de la vida no crece en los campos de los ricos. Crece en los corazones de los que no se rinden. Yo la recolecté, para mi hermana, que también no pudo tener hijos. Pero, ahora, yo la curaré. Con esto. Y con tu ejemplo. Isabela tomó la bolsa. La apretó contra su pecho. Y miró a Efraín. Él no sonrió. No abrazó. No habló. Solo, le extendió la mano. No para tomarla. No para protegerla. Sino para dejar que ella la tomara. Y ella lo hizo. Con los dedos temblorosos. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra y de paz. Fuera, la niebla empezó a desvanecerse. El sol, por primera vez en semanas, asomó entre las montañas. Y la luz cayó sobre ellos. Sobre la escopeta. Sobre la cruz. Sobre la bolsa de hierbas. Sobre la flor blanca. Sobre las manos unidas. Y en ese momento, el reloj de arena, que yacía sobre la mesa, volvió a moverse. Otra granilla. Cayó. Del lado de arriba, al de abajo. Y esta vez, no fue solo una señal. Fue una promesa, porque la vida,
no nace cuando se cumple la ley. Nace cuando alguien elige amar, aunque el mundo lo haya condenado. Y Isabela, la niña que vendieron como estéril, ya no era una cosa. No era una carga. No era una vergüenza. Era una madre. Y su hijo no estaba en su vientre. El hombre de la cruz seguía en el suelo. Lloraba sin sonido, como un niño que por fin entiende que nunca lo abrazaron porque nadie sabía cómo. Sus hombres no se movieron. Uno de ellos recogió la escopeta. No para cargarla. Para dejarla, con cuidado, junto a la puerta. Como si estuviera devolviendo un arma que nunca debió existir. El joven que le había dado la bolsa de hierbas se acercó a Isabela. No con respeto. Con reverencia. Como si ella fuera un altar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con la voz rota. ¿Con mi hermana? ¿Cómo sé si ella también puede? Isabela miró la bolsa. Luego, lentamente, abrió el cierre. Sacó la hoja escrita. La leyó en silencio. Y luego, con una voz tan suave que parecía un susurro del viento, dijo: tienes que decirle la verdad. No que la curarás. No que no es estéril. Idioma, que tú la amas, aunque no pueda tener hijos. Dile que no es un error. Dile que su cuerpo no es un juzgado. Es un templo. Y el niño que lleva, no nace del útero. Nace del corazón. Si ella lo siente, su cuerpo lo sabrá. El joven asintió, con lágrimas en los ojos. Y salió, sin mirar atrás. El sol subía. La niebla se deshacía. Y dentro de la cabana, el silencio ya no era de miedo. Era de reconstrucción. Efraín la miró. Por primera vez, sin apartar la vista. Como si la estuviera viendo, por primera vez. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Soltó su mano. No para alejarse, sino para buscar algo. Caminó hasta la pared. Tiró de una tabla suelta. Sacó un pequeño paquete envuelto en tela de lino. Lo abrió con cuidado. Dentro de una cuna. Pequeña. Hecha de ramas de sauce. Tejida con hilos de lana blanca. Y en el fondo, una carta. Con su nombre. Para mi hija. Isabela se quedó inmóvil. No respiró. No lloró. Solo miró. ¿Quién?, murmuró. Efraín no respondió. Solo levantó la cuna. Y la colocó frente a ella. Con una ternura que parecía una oración. Mi esposa, dijo, por fin. La primera vez que la vi, estaba recogiendo flores, como tú. Ella también, la llamaron estéril. Porque no tuvo hijos en 2 años. Pero, yo sabía. Yo sabía que no era cierto. Y cuando se quedó embarazada, yo hice esto. La cuna. La escribí con mis manos. Pensar, si nacía, la llamaría luz. Porque ella, era la luz que me devolvió la voz. Pero, murió en el parto. Y yo, no volví a hablar. No porque no pudiera, sino porque, no quería que el mundo escuchara mi dolor. Hasta que te vi. Isabela se acercó a la cuna. Tocó las ramas. Las hebras de lana. La suavidad. La dedicación. La esperanza. ¿Y tú creías que ella no podía?, preguntó, con voz quebrada. Efraín cerró los ojos. Una lágrima cayó. Sobre la cuna. Sobre la letra de su esposa. Creía que el amor no era suficiente. Creía que el cuerpo era lo único que importaba. Y cuando perdió, creí que el mundo tenía razón. Pero tú me enseñaste que el amor no necesita un útero para existir. Solo necesita una persona que no se rinda. Isabela se sentó en el suelo, con la cuna entre sus piernas, con las manos sobre ella.
como si ya pudiera sentir el latido, el calor, la vida. ¿Y si? Susurró. ¿Y si no es verdad? ¿Y si no estoy embarazada? ¿Y si todo esto es un sueño? Efraín se arrodilló frente a ella. No para abrazarla, no para consolarla, sino para mirarla a los ojos. Y entonces, por primera vez en 15 años, habló. No con palabras largas, no con frases complejas, solo con una frase, una sola, que pesaba más que toda la historia de su vida. Si no estás embarazada, entonces, yo te amaré igual. Porque no te amo por lo que llevas. Te amo por lo que eres. Por lo que has resistido. Por lo que no te dejaste matar. Y si no hay niño, yo seré tu hijo. Y tú serás mi madre. Isabela lo miró. Con los ojos llenos. Con el pecho roto. Con el alma entera. Y entonces, una sacudida. No fuerte. No dolorosa. Sino, afable. Como una flor abriéndose. Como una raíz que encuentra agua. Como un latido, que no era suyo. Ella se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron. Como si hubiera visto algo invisible. Algo que no podía explicar. Lo susurró. ¿Lo sentiste? Efraín no respondió. Solo colocó su mano sobre su vientre. Despacio. Con respeto. Con miedo. Con amor. Y entonces, una sacudida. Más fuerte. Más clara. Una pequeña patita. Como un pajarito que intenta salir del huevo. Isabela gritó. No de miedo. De asombro, Efraín gritó, con voz quebrada, pero llena de vida. Él está aquí. Él está aquí. Efraín no se movió. No lloró. No habló. Solo apoyó su frente sobre su vientre. Y cerró los ojos. Y entonces, por primera vez en 15 años, habló de nuevo. No como hombre. No como curandero. No como víctima. Como padre. Hola, pequeño. Te esperaba. Aunque no lo supiera. Te esperaba, desde que ella murió. Y hoy, por fin, estás aquí. Isabela se desplomó hacia atrás. Con las manos aún sobre el vientre. Con las lágrimas cayendo como lluvia sobre la tierra seca. Y miró hacia la ventana. El sol brillaba. La montaña respiraba. Y el reloj de arena volvió a moverse. Otra granilla. Y otra. Y otra. Cayendo. 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 Como si el tiempo ya no fuera un enemigo, sino un testigo, y entonces, fuera, un grito. No de hombres. No de violencia. De una mujer. Joven. Con voz rota. Con pasos desesperados. Efraín. Gritó. Efraín, por favor. Mi hermana. Está aquí. Está en la puerta. No puede respirar. No puede respirar. Efraín se levantó. Sin soltar la mano de Isabela. Sin dejar de mirarla. Como si ya no pudiera separarse de ella. Y entonces, él dijo, ve. Ven y sálvala. Ellos, voy a esperar aquí. Con mi hija. Isabela lo miró. Con los ojos llenos de lágrimas. Con el corazón a punto de estallar. ¿Y si? ¿Y si, no puedo? Efraín sonrió. No una sonrisa de alegría. Una sonrisa de certeza. Entonces, yo te enseñaré. Como ella me enseñó a mí. Con silencio. Con manos. Con amor. Y entonces, él salió. Dejándola sola. Con la cuna. Con el vientre. Con el latido.
con la luz. Y ella se acostó, con las manos sobre su vientre, y susurró, con la voz más suave que jamás había tenido: «Hola, pequeño. Ya no estás solo. Ya no estás perdido. Ya no estás una mentira». Y afuera, el viento cantaba. Y el sol, por primera vez en mucho tiempo, no se ocultó. Porque la montaña había aprendido a amar. Y el amor nunca se vende. Nunca se olvida. Nunca muere. Solo espera. En silencio. Isabela quedó sola. Pero no estaba sola. El latido, el pequeño, débil, milagroso latido, seguía allí. Como un tambor de cuero fino, como el corazón de un pájaro que acaba de nacer dentro de su carne. Ella lo sentía. No con la mente. Con el hueso. Con la sangre. Con la memoria de su cuerpo, que por fin recordaba que era un templo. Se levantó despacio. Tocó la cuna. Las ramas de sauce aún estaban calientes, como si hubieran absorbido el calor de su piel. La lana blanca, tejida con paciencia, olía a montaña, a lluvia, a raíces curativas, y a alguien que había amado antes que ella. «Eras tú», susurró, acariciando el borde de la cuna. «Eras tú quien la hizo. ¿Para ella? ¿Y ahora, para mí?» No había respuesta. Solo el viento que entraba por la ventana rota, y el eco de su propia respiración. Lento. Profunda. Viva, y entonces, un grito. No lejano. No distante. Desde dentro. Una sacudida. Más fuerte. Más clara. Como si algo pequeño, pero determinado, estuviera luchando por nacer. Isabela se agachó. Se sentó sobre la tierra. Con las piernas abiertas. Con las manos sobre el vientre. Con los ojos cerrados. Y lloró. No de dolor. De reconocimiento. «Estás aquí», susurró, entre sollozos. «Estás aquí, y yo no te voy a soltar. No te voy a vender. No te voy a callar. No te voy a dejar, como me dejaron a mí». Fuera, el viento cambió. Se volvió más frío. Más agudo. Como si la montaña supiera que algo iba a cambiar. Que el mundo no iba a aceptar esto. Que la verdad no se queda callada. Y entonces, un paso. Pesado. Sobre la tierra mojada. Isabela no se movió. No abrió los ojos. Pero sintió. Alguien estaba en la puerta. No Efraín. No el joven. No el hombre de la cruz. Alguien, más viejo. Más silencioso. Más conocedor. Una figura apareció en el umbral. Anciana. Encorvada. Con el rostro marcado por el sol y el tiempo. Con los ojos claros, como vidrio de montaña. Con una capa de lana negra, tejida con hilos de luto y de esperanza. No dijo nada. Solo entró. Con los pies descalzos. Como si temiera romper el aire. Se acercó lentamente. Se sentó frente a ella. No en una silla. En el suelo. Como una madre. Como una hermana. Como una bruja que nunca fue brujas, solo una mujer que curó cuando nadie más lo hizo. «¿Tú?», murmuró Isabela, con la voz rota. «¿Quién eres?». La anciana levantó la mano. No para tocarla. Para señalar la cuna. Luego, su vientre. Luego, sus ojos. «Yo fui la que le enseñé a Efraín a usar las hierbas. Yo fui la que le dije, no la mates por no tener hijos. Mátala por no amarla. Yo fui la que, le dije a tu madre, si la vendes, ella no morirá. Ella se convertirá en el eco de tu culpa. Pero ella, no me escuchó. Y tú sí me escuchas, ¿verdad?». Isabela tragó saliva. Sus ojos se llenaron de nuevo. No de miedo.
de reconocimiento. ¿Sabías que estaba embarazada? ¿Sabías, desde el principio? La anciana sonrió. No con dientes. Con los ojos. Con las arrugas que se abrieron como flores. Yo no necesito ver el vientre para saberlo. Yo veo el alma. Y tu alma lleva 10 meses gritando. No con palabras. Con silencio. Con hambre. Con miedo. Con esperanza. Y hoy, por fin, ha encontrado una voz. Isabela se desplomó hacia atrás. Con las manos aún sobre el vientre. Con las lágrimas cayendo como lluvia de primavera. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? ¿Por qué todos me dijeron que era una maldición? La anciana se inclinó. Tomó la bolsa de hierbas que el joven había dejado. La abrió. Sacó una raíz oscura, con forma de corazón. La colocó en la palma de Isabela. Esta es la raíz de la madre que no pudo nacer. La que murió en silencio. La que fue enterrada con su nombre. Pero no con su alma. Tómala. Haz un té. Asterisco abuela. Y cuando sientas el dolor, no lo rechaces. Abraza. Porque el dolor que nace del amor no es un castigo. Es un regalo. Isabela la miró. Con los ojos desorbitados. Con el corazón a punto de estallar. ¿Y si me muero? ¿Y si él se va? La anciana se levantó. Caminó hasta la pared. Tiró de una cuerda. Y una pequeña bolsa de cuero, colgada tras un cuadro de la Virgen con los ojos rotos, cayó al suelo. Dentro de una carta. Con el nombre de Isabela escrito en tinta azul. Y debajo, una sola frase, escrita con la misma caligrafía que la cuna: mi hija, si lees esto, sé que ya no estás sola. Yo no pude quedarme contigo. Pero te dejé el silencio. Y el silencio es el lenguaje más fuerte que existe. Cuando nadie te escucha, Él te escucha. Cuando nadie te ama, Él te ama. Y cuando naces, Él te nace contigo. Con amor, tu madre. Isabela no respiró. No lloró. No gritó. Solo leyó. Y entonces, el vientre se tensó. Con fuerza. Con una sacudida tan profunda que la hizo gritar. ¡Ay! Gritó, agarrándose el abdomen. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Efraín! La anciana no se movió. Solo se sentó junto a ella. Y colocó una mano sobre su rodilla. No llames a nadie. No grites. No pares. Solo respira. Y deja que el cuerpo haga lo que sabe. Tu madre no te enseñó a parir. Pero tu cuerpo sí lo sabe. Porque es un cuerpo que ama. Y el amor no necesita palabras. Solo coraje. Isabela asintió. Con los ojos cerrados. Con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Con la raíz de corazón en la mano. Y entonces, el dolor llegó. No como una tormenta. Como una ola. Primero leve. Luego fuerte. Luego, insoportable. No puedo. Gritó, entre dientes. No puedo. No quiero. No quiero hacerlo sola. La anciana tomó su mano. La apretó. Con fuerza. Con ternura. No estás sola. Yo estoy aquí. Tu madre está aquí. Efraín está aquí. Y él está aquí. Dentro de ti. Y cuando nazca, no será un hijo. Será una promesa. Una promesa de que, nunca más, una mujer será vendida por no tener hijos. Porque ellos no saben que el amor no necesita útero. Necesita valentía. Isabela gritó. Un grito que salió de su pecho, de su garganta, de su alma. Un grito que no era de dolor. Era de liberación. Y entonces, una nueva sacudida. Más fuerte.
más profunda. Como si algo pequeño, algo milagroso, estuviera empujando hacia la luz. La anciana inclinó la cabeza y susurró, ya casi, ya casi, ya casi. Isabela abrió los ojos, con la mirada perdida, con el cuerpo temblando, con la raíz en la mano, con la carta en el pecho. Y entonces, la puerta se abrió. Efraín entró, con la hermana del joven en brazos, con el rostro cubierto de sudor, con los ojos llenos de terror, con la voz rota. Ella está desmayada, no respira, necesita. Y entonces, vi a Isabela, vio su rostro, vio sus lágrimas, vio la cuna, vio la raíz, vio la anciana, y no dijo nada. Solo caminó hasta ella. Se arrodilló, apoyó su frente sobre su vientre, y lloró, con el rostro hundido en su piel, con las manos temblando, con el alma de vuelta. Y entonces, el grito. En Isabelas. No de la anciana. No de Efraín. De ella. Una criatura. Pequeña. Rosa. Con los ojos cerrados. Con el cuerpo lleno de sangre y luz. Nació. En silencio. Sin gritos. Sin llanto. Solo un suspiro. Como una hoja que cae sobre el agua. Y entonces, Efraín la levantó, con las manos temblorosas, con las lágrimas cayendo sobre su frente, con el corazón roto y hecho nuevo. La acercó a su pecho. La apretó, como si fuera la primera cosa que amaba en su vida. Y luego, la colocó sobre el vientre de Isabela. Y dijo, con una voz que había vuelto, con una voz que había nacido de nuevo, con una voz que ya no tenía miedo: hola, pequeña. Tu madre no te vendió. No te abandonó. No te llamó estéril. Te llamó, mi hija. Isabela miró a su bebé. A su hija. A su vida. A su libertad. Y entonces, por primera vez en su vida, sonrió. No con los labios. Con el alma. Y la anciana, con los ojos llenos de lágrimas, sacó de su bolsa una flor blanca. La misma que Isabela había llevado desde el día que llegó. La colocó sobre el pecho de la niña. Y dijo, con una voz que resonó en las paredes de la cabana, en las montañas, en el viento, en el corazón de todos los que habían sido callados: esta es la primera flor que nace después de la mentira. Y no será la última. Fuera, el sol se deslizó sobre la cumbre. Y la niebla se disolvió. Y en el silencio, el reloj de arena volvió a moverse. No una granilla. No dos. Todo el tiempo. Cayendo. 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 Como si el tiempo, por fin, hubiera decidido recomenzar. Y la niña abrió los ojos. Miró a su madre. Miró a su padre. Miró a la anciana. Y no lloró. Solo sonrió. Como si supiera. Como si recordara. Como si dijera, con su mirada, con su silencio, no como una madre que acaba de dar a luz. Como una mujer que acaba de recordar quién era. No la niña que fue vendida. No la estéril que fue condenada. No la carga que fue enterrada viva. Sino Isabela. La que recogía flores. La que respiraba en silencio. La que no se rindió. Efraín no la soltó. Ni por un segundo. La tenía pegada a su pecho, como si fuera su propia respiración. Como si temiera que el aire la llevara. Como si temiera que el mundo la arrebatara. ¿Cómo se llama?, preguntó la anciana, con voz suave, como si temiera romper el hechizo. Isabela no respondió. No porque no supiera. ¿Por qué no se atrevía a decirlo? Porque si lo decía, sería real.
Y si era real, nadie podría quitarla. Efraín miró a la niña. Sus dedos acariciaron su mejilla. Tan suave como la lana de la cuna. Tan frágil como la flor blanca. Luz, dijo, sin pensarlo. Luz, como tú la llamaste, a ella. La anciana asintió. Con los ojos cerrados. Como si ya lo supiera. Como si el nombre hubiera estado allí, esperando desde que la cuna fue tejida. Luz. Repitió, como una oración. Luz que nace en la oscuridad. Luz que no necesita sol para brillar. Luz que nació de un silencio que no se rindió. Isabela respiró. Profundo. Como si cada aire que entraba en su cuerpo fuera un nuevo latido. Y entonces, habló. No, susurró. No es Luz. Todos se inmovilizaron. Efraín levantó la cabeza. Con los ojos llenos de miedo. Como si acabara de perderla otra vez. ¿Qué? Preguntó, con voz quebrada. Isabela miró a su hija. Y entonces, con una voz tan suave que parecía un susurro del viento, dijo, no es Luz, es Lucia, un silencio. Más profundo que el de la montaña antes del amanecer. Efraín no entendió. La anciana no se movió. Ni siquiera respiró. Lucia, repitió Efraín, como si probara la palabra en la lengua. ¿Por qué? Isabela levantó la mano. Tocó la frente de la niña. Con la yema del dedo. Con una ternura que no había conocido en su vida. Porque, dijo, con lágrimas que ahora no caían, sino que brillaban, Luz, era el nombre de tu esposa. Y tú, la llamaste Luz, porque te recordaba a ella. Pero esta niña, no es ella. No es un recuerdo. No es un sustituto. Es una nueva vida. Con su propio nombre. Con su propia historia. Con su propia voz. Y yo, no voy a hacer que ella lleve el dolor de alguien que ya se fue. Voy a hacer que lleve la esperanza de alguien que aún vive. Efraín la miró. Con los ojos desorbitados. Con la boca entreabierta. Como si acabara de ver un milagro, y no fuera el nacimiento. Sino el nombre. Y, sí. Murmuró. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si que ella necesita, asterisco, un nombre que la conecte conmigo? Isabela tomó su mano. La apretó. Con fuerza. Como si fuera la última cuerda que los unía. No necesitas un nombre para conectar. Necesitas un corazón que no se rinda. Y tú, ya lo tienes. Y yo, también lo tengo. Ahora, ella lo tendrá también. Lucía. No por ti. No por ella. Por ella misma. La anciana se levantó. Caminó hasta la pared. Tomó un pequeño frasco de arcilla. Lo abrió. Dentro, una sustancia oscura, espesa, como miel de abeja mezclada con polvo de flores. Esto, dijo, es el ungüento de las madres que no fueron escuchadas. Lo hice con las raíces de las que nadie quiso recordar. Con las hojas de las que fueron quemadas. Con las flores que crecieron sobre las tumbas calladas. Ponlo, en el ombligo de la niña. Y cuando crezca, cuando le pregunten por qué tiene esa marca, dile que nació de una mujer que no se dejó vencer. Y que, nunca, jamás, se cayó. Efraín tomó el frasco. Con las manos temblorosas. No por miedo. Por reverencia. Lo abrió. El olor era dulce. Amargo. Como el recuerdo. Como el perdón. Como el amor que tarda años en nacer. Y entonces, con una delicadeza que parecía una ceremonia, sacó una pequeña cantidad. La extendió sobre el ombligo de Lucia. Con los dedos. Con los ojos cerrados. Con la boca susurrando, Lucia, este ungüento, no es para sanar. Es para recordar. Que tú, no naciste por accidente. Naciste por elección. Porque alguien decidió amarte,
aunque el mundo te dijera que no valías. Isabela se inclinó. Apoyó su frente sobre la de su hija. Y susurró, Lucia, te llamaré cada mañana. Te llamaré cada noche. Te llamaré cuando tengas miedo. Te llamaré cuando te sientas sola. Te llamaré cuando nadie más lo haga. Porque tú, no eres un error. No eres una carga. No eres una esterilidad. Eres, mi hija. Y mi nombre, es Isabela. Y no lo cambiaré por nadie. Fuera, el viento se detuvo. Como si el mundo entero, estuviera escuchando. Y entonces, Lucia, abrió los ojos. No lloró. No se movió. Solo, la miró. Y en esa mirada, no había inocencia. No había curiosidad. Había, reconocimiento. Como si supiera. Como si recordara. Como si dijera, te esperaba. Efraín cayó de rodillas. No por cansancio. Por rendición. Porque ya no había nada más que hacer. Nada más que decir. Nada más que ser. Se apoyó en el suelo. Con la frente en el piso. Con las manos extendidas. Como si estuviera ofreciendo su alma. Y lloró. No en silencio. No en lágrimas. En gritos. Gritos que no habían salido en 15 años. Gritos que no eran de dolor. Eran de liberación. Perdóname. Gritó, con la voz destrozada. Perdóname por no hablarte. Perdóname por no verte. Perdóname por creer que el cuerpo era más fuerte que el alma. Perdóname por no saber amar. Perdóname, por no saber que tú, ya eras mi vida. Lucia. 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 Y entonces, la niña, alzó la mano. Pequeña. Temblando. Como si fuera el primer gesto de su vida. Y, lo tocó. En la mejilla. Con un dedo. Con una punta de piel. Con una caricia que no tenía nombre. Que no tenía historia. Que no tenía lenguaje. Solo, amar. Efraín se detuvo. Dejó de gritar. Dejó de llorar. Solo miró. Miró la mano de su hija. Miró los ojos de su esposa. Miró el rostro de la mujer que lo había salvado, sin decir una palabra. Y entonces, por primera vez en su vida, sonrió. No con los labios. Con el alma. Y la anciana, con los ojos llenos de lágrimas, sacó de su bolsa una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro, una pluma. Y un libro. Con la cubierta de cuero, y una sola palabra escrita en la primera página, Lucía. Este libro, dijo, es el diario de todas las mujeres que no fueron escuchadas. Yo lo escribí con las lágrimas de las que nadie creyó. Ahora, tú lo escribirás. Con su vida. Con su nombre. Con su voz. Y cuando crezca, le enseñarás a leerlo. Y ella, le dirá al mundo, que no se vende a una mujer, porque no puede tener hijos. Porque, el amor, no necesita útero. Necesita coraje. Y tú, tienes ambos. Isabela tomó el libro. Lo apretó contra su pecho. Con Lucia aún en sus brazos. Y entonces, por primera vez, habló en nombre de todas. A las que vendieron, a las que callaron, a las que dijeron estéril, a las que enterraron vivas, a las que nadie abrazó, a las que nadie nombró, yo les digo, ustedes no son un error. Ustedes son la semilla. Y la semilla, nunca muere. Solo espera, a que alguien la ame, para nacer de nuevo. Fuera, el sol se deslizó sobre la cumbre. Y la niebla, no se disipó. Sí convirtió en nube. Y la nube, se volvió lluvia. Lluvia suave. Lluvia limpia. Lluvia que lavaba la tierra. Lavaba las heridas. Lavaba los nombres olvidados. Y en la cabana, Lucia, cerró los ojos. Y se durmió.
En los brazos de su madre. Sobre el pecho de su padre. Entre las páginas de un libro que aún no había escrito. Pero que, ya estaba escrito. Porque el amor, no.